El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Un discípulo le va a decir a Jesús, le pide a Jesús: enséñanos a orar. Pero le pidió esto después de que vio a Jesús orar, ¿sí? Cuando ve lo que hace en el rostro de Jesús, cómo se refleja en el rostro de Jesús, esos cambios cuando hacía oración, ese brillo, ellos quisieron tener eso para ellos, por eso dijeron: enséñanos a orar. Y aquí podríamos detenernos nosotros. ¿Por qué a los niños de ahora no les piden a los papás: enséñanos a orar? ¿Cómo es la oración de los papás? ¿Qué están haciendo? ¿Qué clase de oración hacen? Es importante ver, y por eso hoy escuchamos, y es tan importante la respuesta que Jesús le da. Jesús nos va a enseñar a todos la oración modelo, porque nos enseña Jesús qué es lo que Dios Padre quiere escuchar. Eso no lo sabíamos nosotros. ¿Qué es lo que Dios Padre quiere escuchar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de decirle? ¿Qué es lo que nosotros debemos de pedirle a Él? Nadie podría pensar, ni desear, ni pedir algo que sea más perfecto que lo que nos enseñó Jesús, porque nadie conoce al Padre mejor que Jesús. Por eso es que esta oración es importantísima para nosotros. Sabemos que Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús nos conoce y conoce nuestras necesidades más íntimas, necesidades que tal vez nosotros o no conocemos o no le damos tanta importancia como la que verdaderamente tiene. Pero como Dios nos hizo, Él nos entiende más de lo que nosotros mismos nos podemos entender. ¿Qué es orar? Orar es hablar con el Padre Celestial. Eso es la oración. Es estar atento para escuchar al que nos creó, al que en un acto de amor sublime quiso que nosotros viniéramos a la existencia. Porque si Dios no lo hubiera querido, nosotros no hubiéramos podido nacer, no hubiéramos podido existir. Aunque nuestros padres hubieran vivido y convivido juntos, nosotros no hubiéramos nacido si el Señor no lo hubiera permitido. Así de que nosotros, si estamos vivos y en este mundo, es porque el Señor nos amó de una manera especial. Hablar, entonces, ¿qué es orar? Es hablar con aquel que sostiene nuestra existencia, nos trajo a la existencia, nos sacó de la nada, nosotros no existíamos. No es verdad eso de la reencarnación, que una persona muere y su espíritu brinca a otro cuerpo para volver a empezar. No existe la reencarnación, existe la resurrección de los muertos. Eso sí existe, eso nos lo dijo Jesús. Jesús nunca habló de reencarnación, Él es Dios. Por eso es que nosotros podemos poner nuestra confianza en Él. Él demostró que es Dios. Hay muchos líderes en el mundo, hay mucha gente importante en el mundo, pero ninguno ha resucitado. Solo Jesús ha resucitado. Y nosotros creemos en aquel que resucitó por su propio poder. Nadie más ha podido hacer. Hay quienes siguen a Buda, quienes siguen a Gandhi, quienes siguen a otros grandes pensadores, pero ninguno resucitó. Podrán haber pensado cosas buenas y bonitas, pero ninguno resucitó. Nosotros seguimos a un resucitado. Y nosotros ahora por eso sabemos, por sus mismas palabras, que
Hablar con Él, hablar con Dios, orar, es hablar con aquel que sostiene nuestra existencia, ¿sí? Es aquel que sostiene la existencia de los que amamos. No podrían existir los que tú amas si Él no lo permite. No podrían vivir los que tú amas si Él no lo sostiene. Así de que vas a hablar con aquel del cual depende tu existencia y depende la existencia de los que amas. Vas a hablar con aquel que depende la existencia de lo que tienes. Aunque tú tuvieses mucho dinero, si el Señor no sostiene la existencia, nada tendrías para comprar con ese dinero. De manera que todo, vean con quién vamos a hablar. Es que cuando sabemos con quién vamos a hablar, cambia la voz. Cambia nuestra voz, nuestras actitudes. A veces están peleándose ahí el matrimonio, diciéndose cosas y habla por teléfono. Llega el teléfono, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Y le habla a su jefe, ay jefe, dale, cambia la voz, la modulación, el tono, todo. Porque ya ahora ya sabe con quién está hablando. Cuando nosotros sabemos con quién estamos hablando, se va a modular nuestra voz. Cuando tomemos conciencia de con quién estamos nosotros hablando, todo lo que necesitamos está en sus manos. La vida de los que amas está en sus manos. Todo está en Él. Todo Él ha permitido de lo que tienes, Él ha permitido que tú lo tengas. Así de que tenemos que tomar conciencia. Al ir a hacer oración, tenemos que tomar conciencia de con quién vamos a hablar, a quién nos vamos a dirigir. ¿A quién nos vamos a dirigir? Y todo lo demás ya seguirá de ahí. La atención que uno le pone cuando uno habla con el jefe no es lo mismo de la atención que le pones a un amigo o a un compañero. A un compañero de trabajo te está hablando y tú estás trabajando y estás oyendo, le contestas o no, pero si es el jefe, sueltas todo y le pones atención. Por eso en el momento de la oración Jesús se separa. Se les esconde a la gente, se va en la madrugada, se va de noche a buscar en momentos de soledad para hablar, para estar a solas con Dios. No solamente en soledad, a solas con Dios. Nos enseña a quitar todo lo que está alrededor de nosotros, aunque para nosotros sea valioso, para darle solamente el lugar a Dios, el lugar a Dios. También cuando oramos es necesario que esté puesta nuestra atención en Dios, puesta nuestra atención en Él. No basta con estar repitiendo las frases que ya sabemos, es necesario que nuestra atención esté puesta en Dios, que nuestro corazón, la mente estén unidas, estén conectadas también con la lengua. Que estén conectadas con la lengua, porque cuando las emociones se nos desbordan y nos dejamos llevar nosotros por lo que sentimos, ¿sí? Esto nos puede llevar a decir cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Por eso no solamente estamos conectando la lengua con lo que sentimos en el corazón. Hay cosas que si las hablamos nos vamos a arrepentir después. Entonces lo que hay en el corazón tiene que estar conectado con la mente y el corazón y la mente tienen que estar conectados con la lengua. Y así nuestra boca, fíjense, si nosotros uniéramos la lengua solamente con la inteligencia, seríamos terriblemente fríos. El hombre se mueve más por conceptos, el hombre se mueve más por ideas, por planes, la mujer se mueve más por emociones. Por eso cuando un hijo se equivoca, el papá ve diferente de lo que ve la mamá. Ven completamente diferentes las cosas, porque lo están analizando desde un punto de vista diferente. Cuando nosotros nos dejamos guiar solo por la razón es fría. La razón es fría, nuestra manera de hablar sería muy fría, seríamos muy drásticos en el momento de emitir un juicio. Si nuestra boca solamente estuviera unida a nuestro corazón, pues entonces hablaríamos nada más de sentimientos que a veces ni siquiera, aunque los sentimientos son reales, las razones no. Porque a veces nosotros nos sentimos mal por lo que puede ser, ni siquiera por lo que es, por lo que puede ser.
Entonces tiene que estar conectado el corazón para que no nos dejemos llevar por sentimientos inútiles. Tiene que estar unido a la inteligencia, revisar si eso es verdad, qué pruebas podría haber de las cosas. La mente es fría, el corazón es muy caliente. Por eso cuando alguien platica su problema, está llorando y le preguntan ¿qué tienes? Y empieza a platicar, ya no se le hace tan grande. Por eso algunos hasta le inventan para que se oiga peor, porque como estaba llorando y ya cuando pasa por la mente se enfría. Cuando viene del corazón a la mente se enfría, porque ya empiezas a analizar. Por eso es tan importante unir mente-corazón cuando va para aquello que va a salir por la boca, aquello que va a salir por nuestra boca. Mente, corazón y boca unidos para poder pensar lo que se va a decir. Aunque sintamos o no, aunque sintamos algo que sea verdad, tal vez tenemos razones para sentirnos como nos sentimos, pero de todos modos tenemos que pensar lo que vamos a decir. No importa que sea verdad lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Viene de una realidad, sí me lastimaron, sí, pero porque me siento herido, no por eso voy a soltar todo esto que siento, no voy a despodrecar, como se dice, capaz que renegamos, rechazamos, insultamos. Por eso tenemos que tener control de lo que sentimos, también controlar, no dejar que todo sea por la razón, porque todo sería demasiado duro, demasiado frío. Tiene que estar eso, y tenemos que estar en una consonancia de nuestra inteligencia con nuestro corazón. Entonces, de Dios cuando nos acerquemos hacia orar con Dios, de Dios vamos a recobrar la paz que hemos perdido. De ahí de Dios vamos a recobrar la paz que hemos perdido, pero solo si ponemos nuestra atención en Él. Yo pierdo la paz porque me robaron mi bicicleta. Llego delante de Dios, me pongo de rodillas y solo pienso en mi bicicleta y en el ladrón que se la llevó. Nunca voy a recobrar la paz. Estoy pensando en lo que me lastimó. Estoy pensando que fue fulanito, que fue sutanito. Para poder recobrar la paz tengo que hacer a un lado estas cosas y tomar conciencia. Estoy delante de Dios, estoy delante de Él y entonces Él me va a dar la paz. Cuando Él me dé la paz, yo voy a poder pensar mejor y sentir mejor. Voy a tener una claridad más de mente como para poder pensar sobre el problema que se ha suscitado. No solamente quién me la robó, sino cómo voy a solucionar mi problema de que ya no tengo bicicleta. ¿Y cómo lo voy a solucionar? El Señor me puede abrir caminos. Por eso es no llegar a pensar en los problemas. Mucha gente llega con Dios con una lista tremenda, como si fuera la lista que se le hace en Navidad al niño Dios para que traiga los juguetes. Una lista, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No se trata de venir a pensar en lo que queremos. Esto no nos hemos pasado toda la vida repitiéndolo. Se trata de mencionarlo, dejarlo a un lado y poner tu atención en Dios. Y Dios te restablece en la paz. Su presencia, tu atención en Él. Tu atención en Él. ¿Por qué? ¿Qué significaría esto? Si a mí me robaron la bicicleta, yo vengo acongojado y hasta molesto, pero le digo, me robaron la bicicleta, pero la dejo a un lado y pienso en Él. Me pongo en contacto con Él. ¿Qué estoy diciendo? Tú eres más grande que mi bicicleta. Pero si yo solo puedo pensar en mi bicicleta, mi bicicleta es más grande que tú. Por eso hay que dejarlo. ¿Quieren ustedes recobrar la paz? Pongan su atención en Dios cuando van a orar. No estarse sumergiendo en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que se imaginan, en el dolor que tienen, en las heridas, si no, no van a salir de ahí. Por eso mucha gente llega lastimada a hacer oración o a la Santa Misa y se van lastimados. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de pensar en lo que les dolía. No lo sueltas, pues Dios no puede hacer nada. Si tú no sueltas eso, Dios no puede hacer nada. Te respeta tu libertad y tu voluntad. Entonces, Él no nos va a quitar lo que nosotros no queramos soltar. No nos va a quitar lo que no queramos soltar. Esto es como algunas personas que van
a misa para sanación interior, no física, sino sanación interior, traen una herida porque su papá, su mamá no les dio o algo, lo que sea. Entonces traen una herida, es como si un niño agarrara un vidrio que estuviera roto de una ventana, lo agarra, lo aprieta, le empieza a salir sangre y corre con su mamá. Mamá, quítame el vidrio. Y la mamá, abre la mano. No, quítame el vidrio. Abre la mano. No, quítame el vidrio. Así están muchos, van a misa, van buscando misas aquí, misas allá. Quítame el vidrio, el Señor, abre la mano. Quítame el vidrio, abre la mano. Quítame el vidrio, abre la mano. Y se la pasan 10, 20 años yendo a misas de sanación y haciendo oraciones y todo, y con el vidrio en la mano. ¿Por qué? Porque no lo quieren soltar. Y Dios no te va a arrebatar nada. Lo que no quieres soltar, lo traes y te lo llevas. No lo quieres soltar, no te lo va a arrebatar el Señor. Por eso la importancia de soltar todo y poner nuestra atención en Dios cuando vamos a orar. Toda oración debe ser un momento importante de nuestra vida, un momento importante para nosotros. Si te abandonas en Dios, allí es donde vas a encontrar todo. Toda respuesta a todas las inquietudes que tienes, vas a encontrar paz, vas a encontrar soluciones, vas a encontrar fuerza, vas a encontrar conocimiento, todo lo que verdaderamente necesitamos para ser felices está en Dios, pero tenemos que aprender a guardar silencio y escucharlo, tenerlo como más importante de aquello que nosotros ahora tenemos o hemos perdido. El más importante, más que tus hijos, más que tu esposo, más que tu esposa, más que tu suegra, bueno, eso es fácil, más que la mascota de tu casa, más que cualquier cosa, pero se lo tienes que mostrar. Tú eres más grande que todo esto que tengo y de lo que he perdido. Ya estás haciendo oración. Ya empieza una transformación interior. Eso atrae a Dios hacia nuestro corazón. Por eso dice Jesús, en esta oración que le piden, enséñanos a orar, que si no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. No lo sueltas, te quedas con eso. Dios no te lo va a quitar a fuerza, tenemos que estar dispuestos a soltarlo. Jesús les enseña primero a dirigirse al Padre, ya lo hemos visto en otras homilías, cuando Jesús enseña esto y tomábamos en cuenta esta primera expresión, Padre. ¿A quién nos dirigimos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Quién es aquel a quien nos dirigimos? Por eso ahora nos vamos a ir a otra de las partes de la oración del Padre Nuestro, donde Jesús dice, santificado sea tu nombre. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Y Él nos santifica en la medida que nosotros nos acercamos a Él. Nosotros somos como una planta que si no le pega el sol se seca. En la medida que se le arrima la planta donde está el sol, la planta vuelve a agarrar fuerza y vuelve a agarrar vida. Así somos nosotros. Sin Dios nuestra vida se marchita. Por eso es tan importante para nosotros la oración y una verdadera oración. No una serie de repeticiones nada más sin sentido. No estoy hablando que sean malas las repeticiones, sino sin sentido, sin estar conectado nosotros, nuestra lengua al corazón y a la mente. Por eso Jesús nos enseña a decir, santificado sea tu nombre. Él va a santificar nuestra vida. Fíjense cómo Moisés Dios se presenta a Moisés, porque Moisés le dice, Señor, cuando tu pueblo me pregunte quién eres, cuál es tu nombre, ¿qué le vas a decir? Y entonces Dios le contesta a Moisés, diles que soy Yahvé o Yahvé. Yahvé es una proposición filosófica, no es un nombre. Es una proposición filosófica. Significa yo soy el que soy. Yo soy, significa esto, yo soy el que existe por su propio poder. Eso nosotros no lo podemos decir. Yo no existo por mi poder y tú no existes por tu poder. Nosotros existimos por el poder de Dios. Así de que Él es el único que es, se dice en filosofía. Es el único que es. Bueno, así se le presenta al pueblo cuando Moisés le pregunta. Pero a nosotros, a través de Jesús,
nos revela su nombre para nosotros, el Padre. Nosotros no le llamamos Yahvé, eso le llamaban el pueblo de Israel. Nosotros no le llamamos Yahvé, nosotros le llamamos Padre. Jesús nos dice que en el Padre Nuestro no dijo cuando vayan a orar digan Yahvé, no dijo Yahvé, dijo Abba. Y es más allá que simplemente Padre. Abba es la expresión de un niño pequeño que ama mucho a su papá, es una especie de papi. Es una especie de papi, es una expresión cariñosa de un niño que depende totalmente. Papi, ¿me compras esto? Porque él no tiene para comprar nada. Me compras esto, pero es una confianza que va envuelta en el amor. El niño ama, se siente amado y tiene la confianza para pedir, papi, ¿me compras esto? Esa es la expresión de Jesús hacia el Padre, es una expresión de cariño inmenso. A nosotros se nos dio a conocer ese nombre. Dios es el Padre, es nuestro Padre, aquel al que los ángeles le llaman el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipotente, Sempiterno, Omnipresente. Nosotros le llamamos Papá. Qué cosa tan maravillosa. Y así empieza nuestra oración, dirigiéndonos a Él, Papá, Padre, Papi. Es la manera. Pero cuando Jesús ora, habla con el que es el amor de su vida. Cuando Jesús le dirige la oración al Padre, porque orar es hablar. Cuando Jesús ora, o como cuando Jesús se dirige al Padre, cuando Jesús se dirige a aquel a quien ama intensamente. Y eso se nota. Cuando tú le hablas a alguien que amas, se nota. Cuando le hablas a alguien que toleras, se nota. Cuando hables a alguien que no soportas, se nota. Por eso en la oración se debe notar quién es Dios para ti. Cuando tú oras, ¿a quién le hablas? ¿Quién es Dios para ti? Dios es alguien que tiene la obligación de darte, Dios es alguien que tiene la obligación de protegerte, Dios es alguien que tiene la obligación de sanarte, Dios es alguien que tiene la obligación de pagar los platos rotos que tú has hecho, todos los platos que tú rompiste. ¿Quién es? ¿O es aquel todopoderoso, aquel que hizo todo y a ti todo lo que existe, que te ama tanto que te adoptó y tú le puedes llamar Papá, tú le puedes llamar Padre? Se dulcifica el nombre de Dios, de Yahvé a Padre. Es un nombre precioso, llamarle Padre es un nombre verdaderamente precioso que debe de salir desde nuestro corazón. De la respuesta, por eso, a estas preguntas, ¿quién es Dios para ti?, depende de cómo vas a orar, cómo es como oras, cómo es como te preparas para orar, cómo va a ser tu timbre de voz, cómo va a ser la forma como le vas a pedir. Decíamos nosotros hace un momento que de Dios depende la existencia de todo, tu existencia y la existencia de todos los que tú amas, tu esposo, tus hijos, todo lo que tú amas, la existencia de ellos depende de Dios, ¿sí? Si depende de la existencia de todo lo que tú amas y de todo lo que tú necesitas, no solamente de lo que tú tengas, la existencia, o sea, no solamente de Dios depende que tú tengas lo que tienes, de Dios depende que eso exista, de Dios depende que eso exista. Por eso, desde ahí nuestra oración, si tomamos conciencia de esto, nuestra oración debe de ir cargada de gratitud. No es pedirle algo ni podemos decirle, a mí nunca me has dado nada, porque a veces eso es lo que llegamos a sentir. A mí nunca me haces un milagro, así como el hermano del hijo pródigo. Yo siempre he estado contigo y a mí nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Yo siempre hago lo que me dices y a mí nunca me has dado nada. Y el papá le lo pone en la realidad, que no te he dado nada, todo lo mío es tuyo. ¿Cómo me dices que no te he dado nada si todo lo mío es tuyo? Por eso tenemos que empezar la oración tomando conciencia
La oración debe de iniciar cargando nuestro corazón de gratitud y de deseos de corresponderle al amor de Dios. ¿Sí? No solamente nuestra oración debe de ir cargada de peticiones, debe de ir cargada de gratitud por lo que ya tenemos, por lo que ya existe. Por eso no solo ponemos la atención en lo que nos falta, sino ponemos atención en lo que tenemos. Tienes una familia, tienes vida, tienes salud, tienes tantas cosas que tú amas. Todo eso tiene que venir a tu mente cuando tú vas a hacer oración. Todo eso. Un ejercicio que deberíamos de hacer antes de empezar a rezar, lo que sea, si van a agarrar salmos de las Sagradas Escrituras, si van a agarrar el rezo del Santo Rosario, lo que vayan a hacer ustedes de oración, una meditación o lo que sea, antes de eso, detenernos un poquito para pensar en lo que, no en lo que te falta, sino en lo que sí tienes y amas mucho. Primero en lo que sí tienes y amas mucho, no solamente en lo que te falta, en lo que sí tienes, hijos, mascotas, bienes, amistades, familiares, lo que tienes, tu trabajo, lo que tienes. Todo eso tiene que venir a tu mente porque eso debe de despertar en ti la gratitud y te ayuda a sentirte amado. Ya no sería, Señor, dame algo, a mí nunca me das nada. Sería, gracias por lo que ya me has dado. Pero si quisieras darme más, yo quisiera pedirte esto. Más no es lo primero que vas a recibir. Ya existe, ya tienes la vida, ya tienes muchas cosas que amas. Tal vez no te guste mucho de tu vida cómo está, pero ya tienes muchas cosas que amas. Eso lo tenemos que tener presente cuando vamos a hablar con Dios, para poder comenzar a orar sintiendo gratitud. Y entonces no empezamos a hablar de lo que necesitamos. No venimos a hablar solamente de lo que necesitamos. La oración de petición no es la única clase de oración que existe. Existe la alabanza, la adoración, la acción de gracias. Existen muchas oraciones y entre ellas está la petición. Es una forma, pero no podemos hacer la única forma de orar de nosotros. Jesús no comienza la oración pidiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ya después de todo eso, danos el pan de cada día. Eso viene después. Eso viene después. Nosotros empezamos con la petición, sin alabanzas, sin gratitud, sin amor y exigiendo. A mí no me das nada. El adolescente que le dice a su mamá, a mí no me das nada. Tienes recámara, tienes ropa, estás estudiando y no me das nada. No alcanzas a ver lo que tienes. Eso es diferente. No eres consciente de lo que tienes. Nadie te ha ayudado a tomar conciencia de lo que tienes. Por eso hay que tomar conciencia de eso cuando vamos a orar. Luego dice Jesús, venga tu reino. ¿Qué significa ese venga tu reino? Fíjense cómo no dice llévanos a tu reino, dice venga tu reino. Ese reinar tuyo que hace feliz a todos en el cielo, hazlo aquí. Ven a reinar, venga tu reino, reina sobre mí. Es una petición que le hacemos, ven y reina sobre mí. Es uno de los intereses de Dios por ti. Él no ocupa reinar sobre ti, no lo ocupa, no lo necesita. Eso lo necesitamos nosotros, nos conviene a nosotros, no a Él. Por eso le pedimos, ese reinar tuyo que hace tan feliz a los del cielo, lo queremos en la tierra. Venga a nosotros tu reino, ven a reinar. Esto es claro que decíamos la vez pasada que hablábamos del Padre Nuestro, el testimonio de esta oración a nosotros no nos llegó completa, nos llegó la parte escrita de la oración del Padre Nuestro, pero una parte muy importante fue los gestos
de Jesús cuando estaba orando, y eso ya no nos llegó a nosotros. No pudimos ver el rostro de Jesús, lo que reflejaba el rostro de Jesús cuando oraba. Es que la sola sonrisa tan llena de amor de Jesús ya era una oración. No se necesitan muchas palabras para orar. Una sonrisa, una mirada. Eso lo conocen los que están enamorados. Una sonrisa, una mirada. 10 años después de casados ya, ¿verdad? Ya no lleva nada la sonrisa ni la mirada. Pero cuando están enamorados, una sonrisa dice mucho. Una mirada puede decir mucho. Pues si nosotros recordamos todo lo bueno que Dios ya nos ha dado, todo lo que amamos y tenemos, no solamente lo que nos falta, primero lo que amamos y tenemos y estamos agradecidos de tener, eso va a provocar en nosotros una sonrisa de gratitud y una mirada de amor. Ya empezó la oración. Ya empezó la oración. Ya estamos conectados con Dios. Porque no es recordar lo que yo amo, sino esto que yo amo me lo diste tú. Por eso es que nos conecta con Dios. No es anclarnos en las cosas materiales, ni poner nuestra atención en las cosas materiales. Es esto que amo, me lo diste tú. Y brota la gratitud en nuestro corazón. Necesariamente brota en nuestro corazón. Esta es una oración simple, sencilla. Si empezamos a orar así, sería algo simple y sencillo, que Jesús lo hacía. Porque Jesús no simplemente empezaba a orar, no simplemente empezaba a hablar. Levantaba sus ojos al cielo, le brillaban, sonreía y le hablaba a su Padre. Pero primero levantaba su mirada al cielo. Nosotros a veces estamos con la mirada solamente en lo que necesitamos de la tierra. Por eso nuestro corazón no puede volar cuando empezamos a hacer la oración. ¿Dónde estamos nosotros ahorita? Estamos exiliados. Este mundo es el exilio, esto no es nuestro lugar. Nosotros no existimos para el mundo. No existimos para estar en este mundo nada más. No es la finalidad de nuestra creación. La de las plantas y de los animales, sí. Ellos existen para estar en este mundo y cuando ellos mueran o el mundo se acabe, se acabó su existencia. Nosotros no. Nosotros en este mundo estamos de paso. Estamos exiliados. Fuimos sacados del paraíso con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este mundo es un exilio, no es la finalidad para la que existimos. No estamos aquí en el mundo solamente para el mundo. Aquí estamos exiliados del paraíso terrenal. Estamos exiliados. Así de que no debemos de conformarnos ni acomodarnos a las cosas de este mundo. No es el fin de nuestra existencia el mundo, sino el cielo. Por eso viene la petición de Jesús. Danos el pan de comer, el pan bajado del cielo. Sí, el pan material, porque necesitamos vida física para poder caminar en la santidad. Danos, pero sobre todo, el pan del cielo para no morir en el exilio, para no morir alejados del reino de Dios para el que hemos sido creados. Danos el pan que nos permita y nos dé la fuerza para poder regresar. Para eso queremos comer. El alimento físico y el alimento espiritual, a Dios mismo en la Eucaristía. Quiero comerlo para poder regresar a ti. Yo no tengo fuerza para levantarme y caminar en medio de tantas cosas, preocupaciones y dolores que hay en el mundo. No tenemos la fuerza para eso. Por eso, danos el pan de cada día, que consiste sí en el pan físico, pero sobre todo en el pan espiritual, en el pan de los ángeles, en el pan bajado del cielo, que es el mismo Jesús bajo la forma sacramental de pan, para no morirme aquí, para no vivir como los animales, como si viviera aquí la única finalidad es, sé feliz en el mundo, porque si no, nunca vas a ser feliz. No, nosotros el mundo lo usamos para conquistar la felicidad del cielo. Para eso usamos nosotros las cosas del mundo.
Por eso, ¿qué podemos trabajar ahora de esto que nos pide el Señor? Pues hay que trabajar esto, hay que procurar preparar nuestra oración. Por eso en la liturgia se nos pide un momento de silencio. Cuando se dice oremos, se nos pide un momento de silencio. No tiene que ser mucho, un momento ligero de silencio para prepararnos para la oración. ¿Cómo me voy a preparar para lo que voy a decir? Recordando todo lo que amo que Dios me ha dado, que tengo, no solo lo que me hace falta, lo que tengo. Eso es bien importante porque tristemente dice la sabiduría popular, nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tenemos muchas cosas que amamos, pero estamos tan acostumbrados a tenerlas que ya no las valoramos. Eso es peligroso, porque de aquello que amas, tienes y no valoras, no lo agradeces. No lo vas a poder agradecer, le estarás robando la gloria a Dios. Te va a faltar razones para amarlo, razones para agradecerle. Pues es tan importante ser conscientes de todo lo que tenemos y que amamos. Tienes una familia, tienes una casa, tienes vida. Algunos podrán decir que tienen dientes de lo mínimo, tienen la capacidad de oír, tienen la capacidad de hablar, pueden caminar, tienen tantas cosas. Además, lo material, lo físico, las capacidades intelectuales, las personas y las cosas que aman, tanto. Es una riqueza muy grande, por eso no es, tú nunca me das nada, dame esto aunque sea. No, sería injusto hablarle así a Dios. Para evitar eso, primero se toma de conciencia de lo que ya tenemos y amamos, para que brote con gratitud nuestra oración. Primero va a ser una oración, diríamos, gesticular. Primero sería la sonrisa, primero sería la mirada, porque estamos tomando conciencia de todo lo que ya nos ha dado. Entonces la sonrisa de gratitud, la mirada de amor, y entonces a eso pueden seguir las palabras. A eso pueden seguir las palabras. Es muy bonito, ¿verdad? Cuando uno ve familias, dentro de las familias, las abuelas, cuando se quedan ahí con sus nietos y en la mañana se despierta el chaparro, la chaparra, y a la primera que va la abuelita, ¡ay, una sonrisota! ¿A poco no es un alimento para la abuela? Y no dice ni una palabra. Están echadotes todavía ahí, una sonrisota. Y es un alimento para la abuela, también para Dios, porque nos ama. No porque necesite, Él no tiene carencias, simplemente ha decidido amarnos porque así es Él es amor y Él se goza amando, simple y sencillamente. Por eso busquemos esto, los invito a trabajarlo. Cuando vayan a orar, tomen conciencia de todo lo que ya han recibido, que sí tienen y que aman, para que se llenen de gratitud, se llenen de amor, se noten la mirada, se noten la sonrisa, y ya entonces estamos listos para hacer la oración. Entonces estaremos listos. Por eso esos momentitos de silencio para orar son tan importantes. No necesitan media hora para tomar conciencia de eso. Ya saben qué es lo que aman y tienen. Es cuestiones de segundos solamente para recordar, llenarte de gratitud, de amor, y empiezas a orar. Pues que el Señor nos ayude a cambiar nuestras oraciones tan frías, tan secas, tan arrancadas de la mente o del corazón, oraciones donde solo tenemos la mirada puesta en lo que nos falta, en lo que le queremos arrebatar a Dios, en lo que quisiéramos tener, pero no tiene nada de atención hacia lo que ya hemos recibido, ya de lo que ya tenemos y amamos. Le pedimos a Dios Padre, nos concede estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.